Bienvenidos a las mentorías de bienestar psicológico que desarrollamos en Incentive. Hoy es un muy grato gusto poder compartir con Iago. Él es psicólogo, pero sobre todo es una persona que tiene una calidad humana muy grande. Le he conocido hace algunos años atrás y siempre que he tenido la oportunidad de intercambiar algún conocimiento con él, he ganado mucho como profesional y sobre todo como persona. Y hoy él nos va a compartir el tema del mindfulness en el aula. Quiero compartirles que Iago justamente es psicólogo que desarrolla muchos procesos de psicología positiva, es experto en psicología positiva, profesor en esta materia, en esta rama, y también fue el pionero de desarrollar el primer congreso de educación positiva en España. Y bueno, trabaja en muchos programas actualmente. De hecho, yo estoy en un programa de él en el que estamos aprendiendo sobre la compasión, y la compasión desde un enfoque muy humano, muy interno, pero también validado en evidencia, que creo que para los dos lados, para el cerebro emocional y el cerebro racional, hace como que una mezcla perfecta. Entonces, hoy, bueno, vamos a conversar justamente sobre el mindfulness en el aula, una técnica que constantemente la estamos escuchando, pero por ahí tal vez necesitamos reconocer y saber de qué se trata. Entonces, primero, quisiera darte la bienvenida, preguntarte cómo estás en casa, cómo han sido estos meses de aislamiento. También tú estás en España, ¿cómo has vivido, Iago? Bienvenido. Pues muchísimas gracias por la invitación, un auténtico placer estar aquí en tu plataforma. Aprovecho para darte la enhorabuena porque me consta que estás haciendo una labor importantísima para la educación positiva en Ecuador, y me imagino que también llegaréis a países cercanos. Y como nosotros creemos que la educación positiva necesita la humanidad entera para reducir un montón de problemas que en el fondo estamos causando también la humanidad, pues te felicito con fuerza y te animo a que sigas con esa labor tan bonita. Pues por aquí estamos bien, son las 9:30 aquí de la noche y estoy en mi centro, que tenía sesión hasta ahora. Bueno, pues en España supongo que saben que, y sigue siendo, aunque ya cada vez estamos hablando de lo que llamamos la nueva normalidad, pero bueno, bien, ha habido algunos amigos cercanos que han sido afectados, pero inevitable con unos números tan extensos. Intentando aprender también de esto, ¿no? Porque la vida es nuestra maestra y nuestra educación positiva es también desarrollar todo lo que necesitamos para adaptarnos lo más posible y ser unos con la vida y desarrollar lo que ella nos pide. O sea que, bueno, vamos a ello con un tema apasionante que me hace mucha ilusión poder hablar de algo que tiene tanto valor, ¿no? Y que está cambiando muchos puntos muy interesantes en la educación en general, ¿no? Sí. Así que a tu disposición para las dudas que quieras que trabajemos con los oyentes. Sí, muchas gracias. Sí, porque este tema del mindfulness, como hablábamos, ¿no es cierto? Es como una palabra que se va escuchando constantemente, lo escuchamos incluso a nivel laboral, lo estamos escuchando a nivel para procesos personales, pero también dentro del aula ya se ha dado la apertura para poder invitar a que los docentes vayamos desarrollando esta competencia que tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con esta posibilidad de entrenar la atención y ser capaces entonces de sincronizar un poquito lo que está sucediendo afuera con lo que está pasándome internamente, y con eso entonces desarrollar más competencias y poder estar como que más en sentido con el otro. Pero tú que eres experto, quisiera que nos compartas y nos cuentes ¿qué es el mindfulness? ¿Cómo es que esto del mindfulness en verdad está revolucionando la educación y nos está llevando a entender que la podemos hacer de diferente manera? Bueno, intentaré ser breve, si no me haces alguna seña para que no me enrolle, porque ya solo la definición tiene puntos interesantísimos, ¿no? El mindfulness es un término inglés que literalmente sería algo así como plenamente o mente plena. En castellano se suele traducir más como atención plena, plena consciencia, plena presencia. Tenemos que ser humildes y reconocer
que esto es como una adaptación un poco moderna de algo que tiene más de 2000 años de antigüedad, que es la meditación, solo que en el mindfulness se han realizado estudios científicos como muy interesantes, que supongo que luego compartiremos un poco sobre ello, y mindfulness supondría como un entrenamiento bastante afilado, justo con lo que tú has dicho, ¿no? De que la atención, en vez de ser un ente en el que no pensamos y que le atribuimos como que es cualquier cosa, nos damos cuenta que es el director de la mente, ¿no? Lo que nos ayuda a enfocar, que yo puedo estar con los ojos cerrados y pensando en la entrevista o pensando en las vacaciones del año pasado o de las del año que viene. Lo que domina mi consciencia parte del mecanismo de la atención. Así que mindfulness lo entendemos, sobre todo los expertos en psicología positiva, como un entrenamiento para ser progresivamente más capaces de dirigir nuestra mente. Y implicaría activar los procesos atencionales y cognitivos, sobre todo cuando hay una incoherencia. Por ejemplo, un maestro, si un grupo de niños está haciendo ruido, empieza a pensar, ¡ay, malditos niños, siempre son los mismos, estos que me interrumpen! Pero se distrae, incluso ve cómo esa emoción de enfado o molestia le favorece que tenga ganas de gritarles, cosa que quizás no es lo que quiere hacer. Pues mindfulness sería como un entrenamiento que poco a poco nos lleva a favorecer esa coherencia, ¿vale? Donde yo no me dejo llevar ni por un estímulo externo, ni quizás un pensamiento interno de que tiene que gritarle a los niños o una emoción fuerte, sino que aprendo poco a poco a dirigir pensamiento, emoción y conducta, que son las tres patas de la psicología, conscientemente, ¿no? Entonces, la coherencia es como el output, es el resultado principal de nuestras prácticas de mindfulness, ¿no? Y es un entrenamiento que al principio es bastante complicado, pero que vamos ganando esa capacidad de regulación, ¿no? Y destaca, y es una gran revolución, como dices, porque los estudios nos demuestran que es probablemente, casi seguro, la técnica que conocemos los psicólogos más eficaz para regular emociones, precisamente porque regula desde la atención. Sí, y es que justamente cuando se investiga muchísimo sobre el mindfulness y dentro de la parte educativa hemos visto que hay varios beneficios que nos respaldan y que nos invitan en verdad a poderla poner en práctica. Por ejemplo, reduce el estrés, ¿no es cierto? Nos ayuda también a reducir la ansiedad y también actualmente vemos que es justamente un mecanismo que tenemos dentro de la prevención de salud mental para reducir también signos y síntomas como la depresión. Entonces, vemos que nos ayuda de manera preventiva incluso para ciertas dificultades que podemos tener en enfermedades mentales, en malestar psicológico, pero vemos que también potencializa un poquito más a esta persona a poder desarrollar también más habilidades. Total. Pues se me ocurren muchas cosas también como muy potentes que podríamos hablar de esto. Lo último que estoy escribiendo y leyendo también de varias investigaciones es relativo a la perseverancia. La perseverancia, en unos metaanálisis de los últimos años, aparece como uno de los factores psicológicos que más permiten desarrollar otras cualidades y que más correlacionan con el éxito académico. Ajá. La perseverancia, podríamos hablar un poco de ella, pero para resumir, pues tiene que ver con mi capacidad de enfocarme y de mantener un objetivo. Correlaciona muchísimo y se desarrolla mucho a través del mindfulness, porque lo primero que desarrollamos, nuestro primer trabajo, las prácticas en entrenamiento de mindfulness, es la concentración. Yo no puedo avanzar en mi práctica de mindfulness si no me baso en esos avances de cada vez que la mente se va, para que la entiendan mejor los oyentes. Mi ejercicio de mindfulness es darme cuenta, muy importante este componente, que mi mente se ha distraído, aceptarlo, porque la gente que se enfada con las distracciones sin darse cuenta está cultivando y favoreciendo el enfado, y
el mecanismo de volver. Así es como yo favorezco la concentración y multiplicando la capacidad de concentración se favorece la perseverancia. Pero hay muchos otros. Por ejemplo, otro motivo por lo cual en psicología positiva casi todos estamos muy formados en mindfulness es porque desarrolla muchísimo la capacidad de disfrutar del presente. Una mente distraída. Hay un artículo que, si quieres, Stephanie, podríamos incluso compartir algunos links o material adicional. Hay un artículo que yo le doy a casi todos mis alumnos de Mindfulness que se llama Una mente dispersa es una mente infeliz, ¿vale? Que demuestra cómo las personas que están más distraídas, que se distraen más fácilmente con un pequeño ruido, con un pensamiento del pasado, con una sensación física, claro, pierden tanto el foco de lo que estaban haciendo como la capacidad de disfrutar de lo que están haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, podría estar aquí pensando, ay, a ver cómo tengo que hablar para que le guste a la gente de Incentive. Pues todo eso que no es mi propuesta, no es mi tarea, me quitaría el potencial de disfrutar aquí hablando contigo, porque me estaría evaluando, estaría proyectando lo que va a pensar otra gente y esa distracción rompe, pues claro, la fluidez que yo tenga de lo que puedo contestar a lo que me preguntas y lo a gusto que estoy, porque si me empiezo a comparar con cómo lo haría un profesor mío, o si me van a poner algún comentario negativo tus oyentes, pues ya empezaría a estar como nervioso, ¿no? Y crecerían índices en mí muy desfavorables, por ejemplo, para el aprendizaje. Como decías tú, la gente que puede desarrollar su mindfulness baja mucho en síntomas depresivos, pero también en síntomas ansiosos. Un cerebro que tiene menos procesos a la vez se cansa menos. Sí. Es mucho más fácil fluir con lo que tú me comentas, lo que yo pienso, hay menos tareas, pero si de repente mientras estoy hablando estoy pensando, tengo que decir aquello para demostrar lo listo que soy, pues ya me estreso a mí mismo, ¿no? Entonces cae la potencia de la actividad y esto en la educación, por supuesto, es importantísimo, tanto en la educación receptiva, cuando escucho lo que dice la maestra, si yo me distraigo con muchas cosas, mi capacidad de recepción baja muchísimo, o cuando estoy estudiando, ¿no? Y diseñando mis apuntes, si yo estoy pensando que voy a suspender, anticipo negativamente, pues claro, mi rendimiento va a caer mucho. Incluso puedo empezar a asociar el estrés al proceso de estudio, lo cual le pasa a muchos estudiantes y es una faena, ¿no? Sí, y es como todo esto que nosotros los psicólogos tanto tratamos de trabajar, ¿no es cierto? Estas creencias que vienen, estos pensamientos a veces intrusivos, justamente con la práctica del mindfulness es una herramienta que podemos nosotros desarrollar para poderlos manejar, gestionar y trabajarlos de diferente manera. Y luego cuando los docentes empiezan a escuchar toda esta maravilla, ¿no es cierto? Como bien mencionas, la perseverancia se ha identificado que es uno de los elementos que predice más el éxito académico que incluso el coeficiente intelectual, antes dominado, ¿no es cierto?, como el 6-10, vemos que entonces cada vez hay más docentes que intentan involucrarse en este tipo de prácticas, pero a veces lo asocian con momentos de meditación continua en el que todo el tiempo estén casi en el desarrollarse desde otro lado, ¿no es cierto? Incluso yo me he topado a veces también con docentes que me han dicho, es que yo no me quiero cambiar de religión, no quiero tener otra religión. Y creo que es importante poderlo conversar porque no se trata de justamente una religión, sino que es justamente como una competencia que podemos desarrollar, una habilidad que la podemos ir integrando de otra manera. Correcto, súper de acuerdo, porque lo que decía antes de la meditación, en las mentes de muchos está asociado al budismo, porque es cierto que la meditación surge de las tradiciones budistas e hinduistas, pero precisamente el mindfulness es como una sistematización absolutamente laica y pues en los entrenamientos en compasión que tienen un punto más de lo emocional, que hay gente que le parece esotérico, aunque no tiene absolutamente nada de esotérico,
convivimos con gente de absolutamente cualquier credo, tradición, cultura, eso es indiferente, porque aquí lo que estamos haciendo es entrenar al cerebro, simple y llanamente. Un proceso como es la atención, aunque luego, si da tiempo, hablamos un poco más, porque el mindfulness realmente trabaja muchos aspectos. O sea que esto es como quien puede entrenar un deporte, pues entrenamos el músculo de la atención para dejar de ser pasivos, ¿no? Y cada vez más personas, por ejemplo, a la pareja con la que estaba trabajando ahora, les enseñaba este aparatito que mucha gente tiene, que es un entrenador en distracciones, porque esto suena y si yo reacciono y digo, ay, voy a mirar, es un WhatsApp o es un email, estaré en ese tipo de ejemplos entrenando a mi cerebro estímulo, reacción. Pero el mindfulness reajusta esta tendencia conviviendo, entrenándonos a convivir con muchos estímulos y a decidir si a algunos respondo, pero a muchos otros no. De hecho, las primeras prácticas, las primeras fases de entrenamiento implica exponerse a muchos estímulos internos y externos a los que deliberadamente vamos a intentar, que al principio es muy difícil, no responder. Y así a mi cerebro le voy dando el mensaje de que convivimos con un montón de estímulos, sensaciones, pensamientos, etcétera, pero yo soy el director y es ideal que decida si me voy a dejar atrapar por esos estímulos o no. Como decía, los alumnos que están haciendo ruido, si yo dejo que transformen mi estado de ánimo o mi decisión de cómo llevar la clase, o les quito el poder de dominarme, que es muy interesante y por eso esta es la técnica más efectiva de regulación emocional. Sí, y ya entonces cuando los docentes ya ven que hay una posibilidad de hacerlo, claro, tiene que tener un sentido de coherencia, de trabajarlo primero desde el adulto, ¿no es cierto? Para luego esto llevar a que los estudiantes lo puedan desarrollar. Podríamos entonces empezar a darles ciertas herramientas que son cortas. Cuando nosotros justamente pensamos en el tema, como decías, ¿no es cierto? La meditación, tenemos una idea previa de cómo se desarrollaba la meditación antes. Y actualmente hemos visto que tenemos incluso la posibilidad de desarrollar micromomentos, incluso micromomentos de mindfulness, de poder estar en atención, en conciencia plena. Hace unas semanas, cuando trabajábamos el tema de mindfulness con una colega, ella mencionaba y decía que en este momento, al menos con la emergencia sanitaria, la mayoría de las personas está practicando mindfulness porque casi sin darse cuenta, en el sentido de que están muy pendientes de la comida que entra, de desinfectar, de la ropa, del calzado, de dónde estoy caminando, cómo estoy cuidándome. Entonces, estamos como en conciencia plena, pero tal vez no nos estamos dando cuenta de que estas acciones justamente nos llevan a eso. Y en el aula podemos también desarrollarlas. No sé si nos quisieran invitar, de contar un poquito cuáles podrían ser, en todo caso, estrategias que podrían los docentes empezar a insertar en su práctica. Muy bien. Bueno, como seguro que estáis haciendo ahí, para nosotros la primera clave es que los educadores sean grandes expertos que lo tengan ya integrado en su manera de ser, ¿no? Por eso, ejemplos como este de alumnos que puedan hacer más ruido, si tienen una buena práctica esos docentes, no se dejan arrastrar, ¿no? Y pueden hacer como esas microprácticas que tú comentas, ¿no? Como a veces lo llamamos el meditar en un minuto, pues qué interesante es si vamos transformando poco a poco las aulas de maestros y maestras reactivos, que, por ejemplo, yo doy un dato personal que cuando yo estaba en el colegio y nos pillaban hablando, nos tiraban cosas los profesores, ¿no? Como el borrador, la tiza, que era algo que por suerte ahora ya se ha dejado de hacer, pero era un poco violento, pues ahora el educador puede hacer una pausa meditativa y a veces pues recomendamos tener campanitas, ¿no? Para invitar ahí a la atención. Si, por ejemplo, los alumnos están un poco acelerados o hay un clima ahí un poco difícil, lo ideal sería como realizar una pausa donde se les permite cerrar los ojos, quizás centrarse en la respiración, que es la técnica
más básica, ¿no? Porque es la más portátil de todas, que la puedes hacer incluso cuando hablas, cuando caminas, etcétera. Supongo que vuestros oyentes tienen ya como recursos para poder practicar esto, porque si no, en nuestra web tenemos varias meditaciones gratuitas que pueden Podemos acceder. para poder que todo se vaya enriqueciendo, sí, sí. Claro, con esos recursos y que puedan entenderlo mejor, ¿no? Con la definición y las prácticas. Y luego te quiero compartir, porque lo estoy visualizando ahora, que fue algo que me encantó. La primera vez que di formación de mindfulness para educación infantil, no, perdón, educación infantil y guardería, me comentaron unas profesoras lo bien que les funcionó la meditación caminando cuando salían con los peques de 2 años, ¿no? Para que los oyentes se den cuenta que esto puede empezar a funcionar desde muy, muy pequeños y de hecho es lo ideal que eso se integre en la manera de funcionar. Cuando los sacaban a pasear al patio, hacían grupos de 2 niños de la mano, los profes ahí vigilando, y cada paso era una propuesta. Y entonces, paso derecho era alegría y paso izquierdo era calma. Entonces, los profesores iban guiando para empezar a entrenar actitudes como la alegría y la calma, que interesan mucho para el clima del aula, para favorecer el aprendizaje y otras cosas que ya hemos comentado, con este tipo de visiones, ¿no? Donde tú desarrollas las cualidades que quieres que dominen en el ambiente de clase. Y otra cosa que es muy interesante, que hacemos mucho en las clases de meditación para niños aquí, es compartir por parejas evocando sensaciones, ¿no? Cuando hay mentes muy alteradas, a veces apoyarse en el cuerpo, como la meditación caminando, que funciona muy bien, es lo ideal, es lo más efectivo. Entonces, pues en niños de entre 6 y 10, 12 años, por parejas también hacemos como pequeñas caricias, ¿no? Donde la palma de la mano, que es como lo más sensible, le pedimos al compañero o compañera que cierre los ojos y tiene que ir evocando palabras de qué siente con las caricias que hacemos, ¿no? Pues si es cosquillas, si es a gusto, si le relaja, y con turnos alternos, ¿no? Pues esto podrían ser prácticas que ayudan a desconectar procesos tanto mentales como emocionales complicados y a sentar la mente en el momento presente, lo cual es la base que luego nos permite, pues, continuar con la clase o hacer una pausa para descansar, ¿no? Como lo que veamos que es el uso principal para lo que nos toca, ¿no? ¿Te respondí así más o menos o pensabas en otro tipo de cosas? Sí, porque justo, ¿no? Como los docentes realmente con el tema del mindfulness lo pueden aplicar en varios momentos. Por ahí entonces, cuando iniciamos también una jornada educativa, cuando queremos terminar una, en épocas de examen, ahorita que también a nivel de Ecuador o tal vez en algunos países de Latinoamérica están entrando en exámenes, también es una buena forma justamente como para poder llevarle al estudiante a que tenga momentos de más conciencia, pero que también reduzca el nivel de ansiedad propio de los exámenes. Esto también es como que parte de, ¿no es cierto? Y a mí me ha gustado mucho ver en las instituciones educativas en las que solemos trabajar que las insertan también en las transiciones justo de hacer una actividad muy, con mucha energía, muy física, para luego también disminuir un poquito esta y poder entrar entonces en esta otra actividad que tal vez es más cognitiva. Entonces, la mindfulness realmente se la puede aplicar de varias maneras, pero creo que es algo importante lo que acabas de decir, en el sentido de que el docente tiene que ser transversalizado, digamos, por el proceso. Porque por ahí entonces, si es que no le estamos viviendo, puede darse como una técnica más y tal vez eso ya no sería como que el fin, sino más bien transversalizarlo, que lo vaya sintiendo, que vaya siendo coherente también. Claro. Para mí, Stephanie, esto es lo primario, porque no sé si pasará también en Ecuador y países vecinos, pero aquí
estamos como muy obsesionados con la titulitis, lo llamamos, ¿no? Como el ansia de tener un título, entonces me hago un curso y ya lo quiero aplicar. Pues bueno, el mindfulness es cierto que en la base es una técnica bastante sencilla, pero luego surgen muchas cosas, como cualquier otro dominio, ¿no? Con cualquier otra habilidad. O sea que una persona que no incorpora el mindfulness en sí mismo, lo más normal es que acabe teniendo dificultades o que eso no se transmita bien a los alumnos. Sin embargo, esto que es casi como una filosofía de vida, o sin casi, diría yo, es como un sistema de autorregulación, pero también de valores. Cuando eso se encarna y se tiene integrado, ya al propio docente le sostiene, ¿no? Y hablábamos un poco antes de empezar tú y yo del el gran problema que hay sobre las dificultades emocionales y de gestión del estrés en los docentes, ¿no? Porque es una profesión maravillosa, pero también es muy difícil porque se tiene que lidiar con un montón de cosas que traen cada uno de los alumnos y por lo menos en España se quejan mucho los docentes de que los padres cada vez les agobian más, ¿no? Está como el concepto este de padre y madre helicóptero que anda por ahí merodeando con el docente y pidiéndole y exigiéndole un montón. Y también desde la dirección educativa cada vez hay como más exigencias, hay que aprender más cosas y como en general nos va muy bien, pues cada vez queremos desarrollar más competencias. Y eso hace que sea bastante fácil que los profesores estén estresados, ¿no? Y necesitamos como apoyarles y valorar que tienen en sus manos y en sus habilidades el desarrollo de las culturas, ¿no? Porque profesores estresados favorecen alumnos estresados, que favorecen trabajadores estresados, que favorecen hospitales sobrecargados y mucho coste social. O sea que gracias al mindfulness podemos promover el desarrollo de valores, el desarrollo de maneras de estar en el mundo que favorezcan personas más felices, más asentadas y que nos lo pongan más fácil en todos los niveles, ¿no? Pues hijos con menos ansiedad, con menos miedo a los exámenes, con mejor autoestima, luego van a tener relaciones más sanas y veremos menos episodios de violencia en los telediarios y más rendimiento en los trabajos que favorecerán economías más sostenibles, menos costes por bajas, ¿no? Y que todo funcione de una manera más sostenible, ¿no? Sí. Así que es maravilloso, o sea, todo esto que estáis haciendo vosotros en Incentive y todas las instituciones que se dedican a cuidar de los educadores, de los educandos, de cómo se fundamentan tipos de cultura que sean psicológicamente más fuertes, sanos, interesantes, bueno, impregnados sobre todo de valores, es maravilloso y tiene una potencia para todo el planeta, porque también, por supuesto, genera alumnos más ecologistas, más que piensan más en el otro, ¿no? Mejores compañeros. Te agradezco mucho esta entrevista porque en el fondo estamos hablando y lo que trabajáis es bueno, pues muy bonito, ¿no? No solo muy valioso, muy bonito, porque protege, previene y reduce el malestar que estamos favoreciendo con la torpeza psicológica de las culturas, ¿no? O sea que enhorabuena y nada, pues los que nos estén oyendo, a oírse todos los capítulos que tengáis colgados y a practicar mucho, porque en el fondo a todos nos viene bien, ¿no? Yo suelo comentar que estudiar psicología, que acabé en 2003, me encantó, me dio muchas oportunidades para mi desarrollo personal, luego los posgrados y la formación que tuve también, pero desde que empecé a conocer la psicología positiva y muy especialmente el mindfulness y la compasión, ahí ya empecé a ver cómo podía estructurar dentro de mí métodos que me ayudaban a transformar lo que menos me gustaba de mí y a construir como
también de una manera más nítida y más fácil lo que yo quería que fuese principal en mí, que nuevamente son los valores y mi estilo de vida y cómo yo voy avanzando en mis sueños y proyectos, ¿no? Pero esto, que tiene mucho que ver con la perseverancia, no es tan fácil si no sabes cómo. O sea Sí. que lo que estáis haciendo vosotros y las herramientas más o menos asequibles como el mindfulness nos lo ponen mucho, mucho más fácil. Sí, porque entonces acá los docentes que nos están escuchando, la invitación en verdad es que se puedan seguir formando en esta área. Es un camino hermoso, yo creo que comparto contigo, es un camino que nos lleva siempre como a vernos hacia adentro, como darnos cuenta también las oportunidades de crecimiento que tenemos a nivel personal, pero sobre todo generar este sentido de coherencia para poder estar con el otro. Y es un camino largo, a veces necesitamos también darnos como mucho esfuerzo, pero todas las cosas lindas salen justamente de eso, ¿no? Del esfuerzo, la perseverancia que nosotros podamos alcanzar, podamos ir logrando. Pero el mindfulness realmente es una herramienta que previene y que también potencializa. Así que a las personas que nos están escuchando, quiero decirles que, bueno, van a estar colgados justo en este video las herramientas que nos estás brindando, que nos estás diciendo, para que puedan también un poquito empezar a entender un poco más de este tema y llevarlo. Actualmente, justamente como les mencionaba, yo estoy haciendo un curso con Yago sobre el cultivo de la compasión. Y personalmente me gusta, me parece como que lindo, creo que siempre podemos tener oportunidades de crecimiento, pero que lo vayamos haciendo de manera consciente. Así que a los docentes que nos están escuchando, invitarles a que cada una de estas herramientas, de estas habilidades que podemos insertar en el aula, lo hagamos de esta forma, de manera consciente, primero cuidándonos hacia nosotros mismos y luego también desarrollando ese sentido del cuidado para el otro. Vamos a ir cerrando esta charla, creo que pasa muy rápido el tiempo, nos da mucho espacio para conversar. Te voy a decir que seguramente, no sé si nos puedas aportar en algún otro momento sobre trabaja también el tema de la compasión, que es uno de tus temas tan lindos y creo que podría venir bastante bien para las personas. Y quisiera invitarte a que también cierres este espacio con alguna recomendación extra o algún comentario extra que tú quisieras decir para los docentes y las personas en general que nos escuchan para la técnica y la aplicación del mindfulness como una competencia. Bueno, pues, la de cosas que serían interesantes. La primera, por no liarme mucho, porque yo estaría hablando 2 horas, que encima entrevistas muy bien y me encanta como el potencial que tiene esto que estamos compartiendo, pero me centraría un poquito en la meditación informal, que ahora explico lo que es, y luego podemos definir brevemente la compasión, que además tengo una sorpresa que regalaros. La meditación informal ya has avanzado tú un poco lo que es. La diferencia con la formal sería como una práctica estructurada, como la que tenéis en los audios que os vamos a pasar, con un principio y un final, donde yo desarrollo y practico durante 20-30 minutos esa observación de una propuesta, como puede ser la respiración o la técnica de la montaña, y suelto, desdibujo todos los procesos que no son eso, ¿no? Entonces fortalezco durante media hora. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay con esto, como con casi todo lo demás de la psicología? Es lo que llamamos la transferencia o la generalización. Porque hay mucha gente que lleva años meditando, practicando mindfulness, pero solo hacen esos 20 minutos, media hora al día y ya, nada más. El potencial de crecimiento de esto es mucho más bajo que si decidimos pequeños truquitos, pequeñas maneras casi constantes, casi diarias, de cómo trasladar esa habilidad de la meditación formal a nuestra vida diaria. Porque yo creo que casi todos los instructores estamos de acuerdo en que el mindfulness no es un fin en sí mismo, sino es como la meditación formal es un medio para conseguir estar en mindfulness la mayor parte del día. Porque ¿de qué me sirve a mí estar concentrado 20 minutos a las 8 de la mañana si luego en clase cualquier cosa me cambia el humor, me desconcentra, me pongo
a gritarle a los alumnos, porque ahí es donde nos separamos, ¿no? Y trabajamos la incoherencia. Así que para que el mindfulness se transfiere y se empiece a instalar de una manera más extensa y profunda en nuestro cerebro, tenemos que irlo trasladando, por ejemplo, a cuando yo bebo, a cuando me ducho, a cuando como, es una práctica que nos gusta mucho, a cuando camino y, por supuesto, si vamos a dedicarla al aula, al sector educativo, que sepamos tanto practicarlo nosotros como transmitírselo a nuestros alumnos. Por ejemplo, que cuando me siento cansado dando clase, o cuando hay un ruido, o cuando hay una materia que me gusta menos transmitir, yo aplique lo que estoy aprendiendo en mis prácticas formales a soltar ese juicio de que esta materia no me gusta, ver la reacción emocional de estos chicos que me hacen difícil dar clase y también soltarlo y volverme a enfocar. Esto es la manera en la que yo empiezo a vivir desde el mindfulness. Y a los alumnos lo mismo, pues que me comentan, profe, me gusta esto de meditar, me relajo un montón, pero luego me pongo muy nervioso en el examen o cuando estoy estudiando. Pues que les enseñemos estos trucos de, a ver qué pasa, pues si tú sientes que te da el profe el examen y empiezas a pensar, es que voy a suspender, es que no me va a dar tiempo, es que no sirvo, es que todos van a pasar de curso menos yo, pues que yo tenga yo unas prácticas antes en casa para prepararme al examen y yo diga, pues cada vez que mi mente se alborota, pues quizás cierro los ojos o me llevo un papelito, me escribo en la mano, inspiro para soltar los pensamientos, expiro para concentrarme en las preguntas del examen. Por ejemplo, esto sería un truco informal muy interesante. Y luego la compasión que has comentado y el regalo que tengo el gusto de poder ofrecer. Justo hoy acabamos de lanzar en nuestra web un programa gratuito de entrenamiento en compasión. Es un poco parecido al que estás tomando tú, pero ese es un entrenamiento de 8 semanas que diseñó la Universidad de Stanford. Este que lanzamos yo lo he diseñado yo basado en la tradición tibetana, o sea, tiene algunas cosas que son iguales a las de Stanford, pero tiene otras pues de otros procesos de investigación, como de Christine Neff, y es un programa de un mes, donde los ponentes que les interese, y resumimos muy rápido lo que es la compasión, que sería como nuestra capacidad de percibir el sufrimiento propio y ajeno, mejorar la comprensión de qué pasa en mí o en los otros, lo cual tiende a activar una intención de reducir o eliminar el sufrimiento propio y ajeno. Y yo le añado en la definición que vayamos avanzando y nos lo tomemos como un laboratorio donde yo empiezo a practicar y a desarrollar mi capacidad de descubrir qué es lo más eficaz que yo puedo hacer ante el sufrimiento, tanto sea mío como de fuera. Pues esto es una habilidad que clarísimamente se puede entrenar y mucha gente, por desgracia, y particularmente los docentes y los chavales y chavalas también, están practicando el dejarse arrastrar o el cultivar el sufrimiento negativo. Y aquí buscamos cómo ayudarnos a dejar de sufrir. Particularmente, esto es una gran prevención y reducción de la autocrítica, del perfeccionismo, de la dureza, del sentirse desbordado por los males del mundo. Pues al revés, desarrollamos la capacidad y la consciencia de que somos muy hábiles ante lo que pasa, por mucho que no nos guste o por mucho que nos dañe. Somos muy capaces, somos muy fuertes, pero a veces mentalmente pensamos lo contrario. Y es que sí, somos como más, estamos más entrenados, ¿no? Como para estar en alerta, para estar en cuidado, y también este otro ladito, ¿no? De la moneda de poder desarrollar más empatía, más amor hacia nosotros mismos, hacia el otro, la compasión, son habilidades que también se pueden desarrollar. Así que me parece encantador lo que nos estás diciendo, porque entiendo que con esto las personas que nos están escuchando pueden acceder también a este programa, y vamos entonces a dejar estos datos para que justamente ustedes se puedan contactar con Yago y puedan ser otros pupilos también de él, puedan aprender
irse intercambiando también aprendizajes y que puedan entonces ir desarrollando también más habilidades, sobre todo para el crecimiento humano, pero con eso saber que entonces podemos aportar para el crecimiento de los otros. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Yago. Creo que nos has aportado bastante. Te comprometo para un segundo momento en alguna vez poder conversar sobre la compasión y les esperamos entonces la siguiente semana también. Quiero agradecerte nuevamente y que tengan entonces una excelente, excelente noche. Muchas gracias a ti, por supuesto, encantadísimo para ese segundo round con otra pasión que es la compasión y enhorabuena por todo lo que estás aportando, por tu trabajo y encantadísimo de haber estado aquí. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Muy buena noche.